En tutoriales anteriores ya les he hablado de lo que es el análisis exploratorio de datos, que es una fase fundamental en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning, y donde lo que buscamos es precisamente construir como un mapa mental de las características que tienen nuestros datos dependiendo de los objetivos del proyecto o del problema que estemos resolviendo. Y una de las herramientas más útiles al momento de realizar esa exploración de datos es precisamente la visualización, el uso de herramientas gráficas. Y en este tutorial les traigo precisamente una de esas herramientas que es, digamos, la que yo más uso o de las que más uso en mis proyectos, que son los gráficos de caja o los box plots. Entonces la idea de este tutorial es entender, en primer lugar, qué es un gráfico de caja o un box plot, qué características tiene y qué tipo de información nos permite extraer de nuestros datos cuando estamos realizando precisamente ese análisis. Así que antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de tutoriales, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos viendo entonces cómo está organizado este tutorial. Primero vamos a hablar de lo que es un gráfico de caja, precisamente las características de un gráfico de caja, en qué situaciones resulta adecuado usarlo. Luego vamos a ver el set de datos que vamos a usar y luego veremos todo el componente práctico de este tutorial, donde veremos los principales usos que se le pueden dar a este tipo de gráficos. Entonces allí vamos a ver cómo usar la librería Seaborn de Python para generar este tipo de gráficos en un set de datos particular. Teniendo esto claro, entonces comencemos entendiendo qué es un gráfico de caja. Acá tenemos la representación gráfica de este tipo de visualización, pero en esencia un gráfico de caja primero es una herramienta que usamos cuando queremos analizar las características que tiene una variable numérica. Recordemos que en ciencia de datos y machine learning, cuando hablamos de datos en formato de tabla, podemos tener datos numéricos como la edad, nivel de ingreso, nivel de gasto de una persona, nivel de endeudamiento, esos son variables numéricas, o podemos tener variables categóricas, como es por ejemplo una región en un país determinado, este, oeste, norte y sur, una categoría de un producto, un nombre de una persona, todos ellos son variables categóricas. Entonces, cuando queremos analizar variables numéricas, una de las herramientas que podemos usar en estos casos son precisamente los gráficos de caja. Incluso, como vamos a ver al final del tutorial, podremos en ocasiones combinar esos gráficos de caja para variables numéricas con información proveniente de variables categóricas. Entonces ese es el tipo de datos sobre el cual los podemos usar, y cuando obtenemos un gráfico de caja de esos datos vamos a ver algo similar a esto. Acá tenemos un gráfico de caja donde la caja de color azul, de ahí el nombre precisamente, está en formato vertical, pero también en ocasiones lo podemos encontrar en formato horizontal y la interpretación es exactamente la misma. Acá en el eje vertical tenemos los diferentes valores que puede alcanzar esa variable numérica. Y en la parte central tenemos una caja, en este caso de color azul, que nos muestra varios elementos importantes de esa variable numérica que estamos analizando. Entonces, si vemos el límite inferior de esa caja de color azul, ese límite inferior es el cuartil 1 de esa variable numérica. El cuartil 1 de esa variable numérica es lo mismo que el percentil 25, es un número, en este caso por ejemplo es 8.80, que nos indica que por debajo de ese valor tendremos el 25% del total de los datos. Ese es el cuartil 1. Luego vemos acá una línea de color naranja que nos indica el cuartil 2, que también se conoce como la mediana, y la mediana es simplemente el valor numérico, en este caso 9.75, por debajo del cual se encuentra el 50% de los datos y por encima del cual se encuentra el 50% restante. Y luego el límite superior de la caja es el cuartil 3, también conocido como el percentil 75, que en este caso es 10.81. Ese valor lo que nos indica es que por debajo de ese umbral, de este número de 10.81, tendremos el 75% de los datos y por encima pues el 25% restante. Y la diferencia entre estos dos elementos, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, se conoce como el rango intercuartiles, que en este caso es de 2.01. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando estamos analizando nuestros datos nos interesa determinar cuál es el valor central de esos datos. Eso sería precisamente la mediana.
este 975 en este caso particular, y también nos interesa conocer el grado de dispersión de los datos, es decir, en general en nuestra variable numérica qué tanto se alejan los datos de ese valor central, de esa mediana. Ese grado de dispersión se puede medir precisamente con el rango intercuartiles. Entonces, entre más grande sea el rango intercuartiles, más dispersos están los datos. Entre más pequeño sea el rango intercuartiles, más cerca unos valores de los otros van a estar, de ese valor central precisamente que es la mediana. Entonces, fíjense que todo eso lo podemos ver en esta pequeña caja. Pero esa no es la única información que tiene esta caja. Entonces, además de esto, la caja viene con algo que se conoce como unos bigotes, en inglés whiskers, y esos whiskers son como unos umbrales superior e inferior que se calculan con base en el cuartil 1 y en el cuartil 3. Entonces, este bigote inferior, que está en 6.02, ¿cómo se calcula? Pues simplemente al cuartil 1 se le restan 1.5 veces el rango intercuartiles. Y si hacemos esa operación, nos da este límite inferior de 6.02. Y si nos vamos del otro extremo y al cuartil 3 le sumamos 1.5 veces el rango intercuartiles, tendremos el bigote superior. Y estos topes o esos bigotes superior e inferior, ¿para qué sirven? Para detectar lo que se conoce como valores extremos. Los valores extremos en una variable numérica son aquellos valores que se alejan de la gran mayoría de los datos. Y por ejemplo, acá en este caso vemos un pequeño círculo en la parte inferior, debajo de ese bigote, que nos indica precisamente un outlier. Entonces lo que esto nos está diciendo es, la gran mayoría de los datos que tenemos en esta variable están entre 6.02 y 13.7, pero acá hay un dato que está más o menos en 2 aproximadamente, que se aleja de ese rango, entre comillas, normal de valores. Entonces toda esa información la tenemos precisamente en un gráfico, y por eso es que es tan práctico el uso de los gráficos de caja, porque fácilmente podemos ver en esencia acá lo que tenemos es la distribución de nuestros datos y si tienen o no outliers o valores extremos. Y además, si tenemos múltiples variables numéricas, pues podríamos dibujar en un mismo gráfico todas las variables numéricas y podríamos comparar sus distribuciones de manera simultánea. Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. O si tenemos también variables categóricas, podemos introducir esa variable categórica para ver cómo se comporta la variable numérica dependiendo de esos valores que tenga la variable categórica. Eso también lo veremos al final del tutorial. Entonces, esto es en esencia un gráfico de caja. Teniendo esto claro, veamos ahora sí el set de datos que vamos a usar, tanto el código fuente que estamos viendo acá, el notebook, como el set de datos. Yo estoy trabajando acá en Google Colab, ese set de datos ya lo he cargado acá, dataset entregas, y también lo van a tener ustedes disponible junto con el código fuente acá en la descripción del video. Entonces simplemente importamos pandas y con read CSV leemos ese set de datos. Y acá tenemos un set de datos muy sencillo con 400 registros que corresponden a información de las entregas que ha realizado una empresa de mensajería, entregas de diferentes productos. Entonces esas entregas se hacen en diferentes zonas de una ciudad, urbana, rural, suburbana, la distancia en kilómetros que ha recorrido para cada entrega cada uno de los mensajeros, cuántos paquetes se han entregado y el tiempo de entrega en minutos de todos esos paquetes. Entonces se tiene esa información y, digamos, para justificar el uso de los box plots, acá pues observamos que tenemos tres variables numéricas: distancia, paquetes y tiempo de entrega, y la zona, que es una variable categórica. Entonces, para justificar el uso de los box plots, vamos a tratar de responder en el camino algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los rangos de distancias que se recorren? O los rangos de tiempos de entrega, o los rangos de paquetes entregados. Es decir, acá queremos ver cómo está distribuida cada una de esas variables numéricas. O cuáles son las distancias, los tiempos de entrega y los números de paquetes más frecuentes. Acá estamos hablando del valor central de esas variables numéricas. Si hay algunas distancias más comunes que otras, es decir, si hay un rango específico de distancias que son como las que más comúnmente se recorren en esos procesos de entrega, o si no hay diferencia entre unos niveles de distancia y otros, o si ocurre algo similar en los tiempos de entrega o los paquetes entregados. Acá también estamos en parte hablando de la distribución de los datos. Si hay distancias, tiempos de entrega o paquetes que se salgan del rango común de valores, acá estamos hablando de outliers precisamente, o si las distancias dependen, por ejemplo, de la zona, o si los tiempos de entrega o los paquetes entregados dependen de la zona. Todo esto lo vamos a poder responder precisamente usando los gráficos de caja. Entonces son muy útiles cuando estamos haciendo este análisis de datos. Así que teniendo esto claro, comencemos a ver los principales usos de los gráficos de caja. Y el primer uso es para entender la distribución y la simetría o asimetría que pueden tener los datos. Entendamos esto con un ejemplo. Acá voy a importar la librería Seaborn, que es, digamos, la librería que generalmente podemos usar para generar este tipo de gráficos. También podemos usar Matplotlib, pero Seaborn,
requiere muy pocas líneas de código y fácilmente nos genera gráficos muy fáciles de interpretar. De esa librería les hablo en un tutorial introductorio que les dejo por acá enlazado, y simplemente para generar el gráfico de caja pues llamamos la función boxplot, le presentamos el data frame completo y en la variable y le presentamos la columna, la variable numérica que queremos graficar o que queremos analizar. En este caso vamos a suponer que es la distancia. Y acá simplemente con grid dibujo una pequeña grilla sobre ese gráfico. Entonces si ejecutamos esto, acá tenemos el comportamiento de la distancia y podemos ver gran cantidad de información. Entonces vemos que el valor central, es decir, esta mediana, está más o menos como en 35 kilómetros, es decir, la mayoría de los recorridos están alrededor de este valor central. La altura de la caja es el rango intercuartiles, entonces tenemos el cuartil inferior que está más o menos en 25 y el cuartil superior que está casi en 50, es decir, es aproximadamente 25 el rango intercuartiles. Acá vemos el whisker superior, el bigote inferior y vemos algunos valores extremos. Y además de eso, vemos que la distribución no es simétrica, es decir, vemos que la mediana no está exactamente en la mitad de la caja, sino que está más hacia la parte inferior, es decir, más hacia el cuartil 1 que hacia el cuartil 3, es decir, no es una distribución simétrica alrededor de la mediana, es decir, presenta algo de asimetría, y esa asimetría lo que nos indica es que hay datos más dispersos de una región que de otra. ¿Cómo entendemos esto? Pues lo que podríamos hacer es, por defecto este gráfico de caja no nos muestra el set de datos, no nos superpone los puntos del set de datos, acá solo nos está mostrando los puntos que son valores extremos, que están por encima de 80, pero yo puedo a este gráfico superponer el set de datos, dibujando cada dato con un punto, para ver cómo están distribuidos esos datos sobre este boxplot, para ver esa distribución. Y eso es clave para entender precisamente esta asimetría que tenemos acá. Y eso también es clave porque cuando estamos procesando los datos, si queremos hacer algún tipo de transformación de los datos para llevarlos, por ejemplo, a un modelo de Machine Learning, pues es clave entender estas asimetrías, a qué se deben y qué tipo de asimetría tenemos. Entonces, ¿cómo superpongo los datos a ese gráfico anterior? Acá genero el boxplot nuevamente y con Seaborn voy a usar una función que se llama stripplot que nos muestra precisamente los datos. Entonces simplemente dibujo los mismos datos de la columna distancia, los voy a dibujar con un color negro y con una transparencia de 0,7. Entonces vamos a tener el mismo gráfico anterior pero con los datos superpuestos. Y acá vemos algo interesante. Vemos que por encima de la mediana los datos están más dispersos, más alejados los unos de los otros, y por debajo de la mediana están más cerca los unos de los otros, es decir, hay menos dispersión. Y eso explica precisamente la razón por la cual la mediana es arrastrada hacia abajo, hacia valores más pequeños. Esto lo que quiere decir es que tenemos una gran cantidad de valores por debajo de la mediana y ya por encima de la mediana tenemos valores más dispersos. Igual, por encima de la mediana tenemos el 50% de los datos y por debajo tenemos el otro 50%. Acá yo estoy hablando no de la cantidad de datos, sino de qué tan dispersos están en una región y en la otra. Eso es lo que podemos ver con este tipo de gráficos. Entonces, muchas veces es útil cuando hacemos gráficos de caja superponer precisamente los datos a ese gráfico para entender, digamos, todos los detalles de esa variable que estamos analizando. Y con esto tendríamos un primer uso de los boxplots. Ahora veamos un segundo uso muy común, que era el que les mencionaba hace un momento, la detección de valores extremos, los valores que se alejan del rango, digamos, entre comillas, normal de valores que tienen las variables. Eso ya lo teníamos acá, ya veíamos esos valores extremos acá en este punto. Vamos a analizar, por ejemplo, ahora la variable paquetes entregados. Entonces simplemente genero el boxplot para esa columna y acá vemos que el rango normal de valores está entre el whisker inferior, que es más o menos 15, y el whisker superior, que es más o menos 77 aproximadamente. Acá tendremos la gran mayoría de los datos. Recordemos que nuestro set de datos tiene 400 en total, pero hay dos puntos o dos datos que se salen de ese rango. Esos son los valores extremos, es decir, que hubo en un par de registros determinados, se entregaron o muchos paquetes, más de 80, o muy pocos que fueron menos de 10, los que tenemos en la parte de abajo. Y esa es la forma de saber si nuestro set de datos tiene valores extremos. Entonces esto es muy útil, es algo que por ejemplo si usamos histogramas no resulta fácil de ver, entonces es muy práctico cuando tenemos los boxplots detectar fácilmente valores extremos. Y ya, pues simplemente con Seaborn podríamos, si queremos resaltar estos valores extremos para identificarlos más fácilmente, podemos por ejemplo definir unas propiedades de esos marcadores que aparecen acá.
Entonces puedo definirle un tamaño al marcador, el color del borde vamos a colocarlo negro, esto es un diccionario de Python, el color del relleno del marcador rojo y la transparencia de ese relleno 0.6, genero el boxplot tal como lo acabo de hacer hace un momento y simplemente le agrego este argumento flyer props, le defino ese diccionario y ya con eso entonces podemos dibujar de una manera diferente los outliers. Y también recordemos que esos outliers, como lo expliqué al comienzo del video, están calculados con base en estos topes, en estos whiskers que tenemos, el inferior y el superior, que están calculados de esta manera. El inferior está calculado como el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartiles y el de la parte de arriba como el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartiles. Si yo quiero cambiar ese 1.5, digamos que ese es el valor estándar que generalmente se usa para definir si algo es un valor extremo o no, pero en últimas todo depende de las características de nuestros datos. Si consideramos que estos valores no son anómalos, pues tenemos que ampliar ese intervalo o esa ubicación de los whiskers para que no los detecte como valores extremos. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues simplemente acá con el parámetro o el argumento whiz de whisker, cuando coloco acá un 2.0 es porque voy a ampliar estos valores, es decir, en lugar de 1.5 voy a usar 2.0, luego lo que voy a hacer es subir este umbral un poco y bajar el umbral inferior un poco y por tanto ya estos dos puntos no serán detectados como valores extremos. Ejecutemos esto. Y ya tenemos nuestro set de datos, ya los whiskers están más arriba y más abajo, este está por debajo de 10, este está por encima de 80, vemos acá que el primero estaba por encima de 10 originalmente y el otro por debajo de 80, entonces los hemos subido y bajado respectivamente un poco y por eso ya no aparecen valores extremos. Entonces eso lo podemos hacer cuando entendamos dentro de nuestro set de datos qué puede ser anómalo o qué no. Y ese sería el segundo uso, que es clave siempre que analicemos datos, entender si hay valores extremos o no. El tercer uso es evaluar qué tanto cambian nuestros datos, qué tan dispersos están, que recordemos que eso se mide con el rango intercuartiles que aparece precisamente en el boxplot. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar todas las columnas numéricas, distancia, paquetes entregados y tiempo de entrega y voy a generar acá un gráfico donde voy a iterar por cada porción del gráfico, entonces voy a generar 3 gráficos simultáneamente y en cada uno voy a colocar el boxplot de cada una de estas variables. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces genero subgráficos, una fila, 3 columnas. Acá genero el boxplot de la variable correspondiente con las propiedades para el marcador de los valores extremos. Con stripplot le agrego los datos originales de esa variable y ya con eso ejecutamos el código y tenemos acá nuestras 3 variables. Y acá podemos compararlas directamente. Entonces podemos ver que en primer lugar están, por ejemplo, la distancia en kilómetros y los paquetes entregados. Si miramos, las variables numéricas están en rangos similares, a pesar de que las unidades son diferentes. Una es distancia en kilómetros y otra es número de paquetes entregados, pero el tiempo de entrega en minutos es diferente, está en una escala diferente que va entre más o menos 100 y más o menos 700. Esto es clave porque, por ejemplo, si yo quisiera implementar un modelo de Machine Learning con estos datos, podría ser necesario, por ejemplo, escalar esos datos y por tanto, teniéndolos todos acá en un boxplot, ya puedo ver fácilmente que tienen escalas diferentes y puedo entender cómo escalarlos para llevarlos, digamos, a escalas similares y poder alimentar el modelo. Entonces, para eso también es útil un boxplot. Y acá podemos ver que todos los datos tienen valores extremos, unos más que otros. Por ejemplo, el tiempo de entrega en minutos, hay tiempos de entrega muy bajos, se entregan muy rápido, en menos de 100 minutos, y hay unos muy prolongados que van hasta los 700 minutos incluso, o entre 500 y 600. Acá podemos ver, por ejemplo, que paquetes entregados tienen una distribución simétrica, la mediana está más o menos en la mitad de la caja, las densidades de los datos son más o menos las mismas por encima y por debajo en este caso. Acá ocurre algo similar con los tiempos de entrega, hay un ligero sesgo hacia la parte de abajo, hacia valores relativamente más pequeños, es decir, acá hay una densidad un poco más alta entre los datos que en la parte de arriba, y acá pues la distancia ya la habíamos analizado y podríamos entonces ver la dispersión que tienen estos datos calculando la diferencia entre este tope inferior y el tope superior de manera aproximada, porque esto es una gráfica para cada uno de los casos. Recordemos que el tope inferior es el cuartil 1, el superior es el cuartil 3. Si hacemos esa resta tendremos precisamente el rango intercuartiles y ya con eso tenemos una medida de la dispersión o la variabilidad de los datos. Entonces todo esto lo podemos ver fácilmente a través de estos gráficos de caja.
Y por último, veamos entonces el cuarto uso que puede tener esta herramienta de los boxplots, que es comparar distribuciones entre grupos. Hasta ahora hemos venido analizando solo las variables numéricas, pero si recordamos lo que teníamos al comienzo del tutorial, hay una variable categórica que es la zona. Entonces podríamos mirar, por ejemplo, bueno, cómo se comportan los tiempos de entrega dependiendo de la zona. ¿Será que los tiempos de entrega son más o menos los mismos si la zona es rural, urbana o suburbana? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los paquetes entregados y la zona donde se hagan esas entregas? ¿O con la distancia en kilómetros? Entonces ya podemos empezar a hacer lo que se conoce de análisis bivariado. Combinar una variable numérica con esta variable categórica que es la zona y usando precisamente los boxplots. Entonces veamos cómo hacer esto. Es muy sencillo. Digamos que queremos ver cómo se comportan los tiempos de entrega dependiendo de la zona en la que se mueven los mensajeros. Entonces vamos a generar el boxplot. Acá lo único que agrego es, además de la variable que quiero analizar, los tiempos de entrega, acá coloco esto, x igual a zona. Si quitamos esto, tenemos el mismo boxplot que teníamos originalmente, donde analizamos solo el tiempo de entrega, la variable numérica por sí sola, pero si le agregamos acá x, nos va a arrojar 3 boxplots en un mismo gráfico. ¿Por qué 3? Porque vamos a tener 3 zonas, rural, urbana y suburbana. Entonces ejecutemos esto y acá podemos ver ese comparativo. Entonces la variable del eje vertical sigue siendo tiempo de entrega en minutos, porque es este y que colocamos acá. Y acá podemos ver que los tiempos de entrega cambian ligeramente entre una región y otra. Por ejemplo, los tiempos de entrega más rápidos, si hablamos del valor central, mirando solo la mediana de cada caja, los tiempos de entrega más cortos son en la zona rural, más o menos del orden de como 280 minutos. Luego le siguen los tiempos de entrega de la zona suburbana, que son como de 290 aproximadamente, y un poco más arriba está la zona urbana, como en 295. Entonces, en rapidez de la entrega, la zona rural es la más rápida, seguida por suburbana y seguida por la zona urbana. Antes de continuar con el otro análisis, yo puedo cambiar acá tiempos de entrega, los paso al eje X y la zona la paso al eje Y y tengo los mismos boxplots, pero con una orientación horizontal. Es el mismo resultado que obtuvimos antes, pero le hemos dado vuelta a la gráfica. Dejémosla como estaba originalmente. Entonces fíjense lo sencillo que es usar Seaborn para este tipo de gráficos y acá entonces tendríamos ese análisis. Y además de eso, pues vemos que hay valores extremos en todos esos tiempos de entrega y todos ellos están por encima del tope superior. Es decir, hay tiempos de entrega relativamente altos en todos los casos, un poco más en la zona rural. Y ahora analicemos algo similar, pero comparando zona con la distancia recorrida en kilómetros. Entonces acá tenemos las 3 zonas nuevamente, urbana, rural y suburbana, y la distancia que se recorre. Y acá ya es claro el patrón, no son mucho más claras las diferencias. Donde se recorren mayores distancias es en la zona rural, seguido por la zona suburbana. En la zona rural, la mediana de las distancias recorridas es de como 65 kilómetros. En el caso suburbano es de más o menos 40 kilómetros y en la urbana es de más o menos 25 kilómetros. Entonces, en la región urbana en la zona urbana son las distancias más cortas de desplazamiento. Y veamos qué pasa si analizamos la otra variable, paquetes entregados, comparados también con la zona. Entonces acá tenemos que en la zona rural se entregan menos paquetes, seguido por la zona suburbana. La mediana de la zona rural es como de 35 paquetes, de la zona suburbana es de 45 paquetes aproximadamente y de la zona urbana es 55. Y ya vemos esto cómo se relaciona con lo anterior. Entonces la zona rural, la mediana de entrega de paquetes es la menor de todas y vemos por ejemplo que los tiempos de entrega son más cortos, precisamente porque se entregan menos paquetes. Hay una relación directa entre el número de paquetes entregados y los tiempos de entrega en minutos, lo cual tiene lógica, es decir, entre menos paquetes se entreguen, pues más rápido es el tiempo de entrega. Y eso lo vemos en la zona rural, menores tiempos de entrega, menores paquetes entregados. La zona suburbana es la segunda, menores paquetes entregados, menores tiempos de entrega. Y la más alta de todas es la región urbana o la zona urbana, con más paquetes entregados. Y vemos que a pesar de que la distancia que recorre el mensajero o los mensajeros en la región o en la zona rural es la mayor de todas, a pesar de eso, los tiempos de entrega son bajos. ¿Por qué son bajos? Precisamente porque se entregan pocos paquetes. Entonces vemos, ya empezamos a hacer las conexiones entre todas las variables. Entonces acá
Con este ejemplo lo que podemos ver es todo el poder que tienen precisamente los boxplots, que nos permiten no solo analizar de manera individual las variables numéricas, su distribución, la presencia de outliers, sino que luego podemos empezar a combinarlas con variables categóricas y a interconectar la información de diferentes gráficos para empezar a extraer información relevante de nuestros datos. Así que esto era lo que quería contarles acá en este tutorial. Son como las principales herramientas y los principales usos que podemos dar a los boxplots. Recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial y el set de datos los van a tener como enlace de descarga acá en la descripción del video, así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.